Muy brevemente, las cuestiones que estuvimos viendo el otro día para aquellos que no estuvieron. Bueno, dimos algunas nociones básicas sobre el término Estado, nación y gobierno. Bueno, comenzamos a hablar algo de la evolución. Yo me fui muy lejos porque me fui al surgimiento de la vida en nuestro planeta hace 4.000 millones de años. Pero bueno, en lo que se refiere al Estado, hablamos de sus elementos: territorio, población, poder, gobierno, derecho. Nos planteamos también cuáles podrían llegar a ser los fines, para qué nos organizamos bajo esta forma jurídica política que llamamos Estado. Bueno, siendo nuestro país, podría llegar a ser un inicio de debate los fines del Estado, aquellos grandes proyectos que se vieron plasmados en el preámbulo de nuestra Constitución. Y tal vez uno que resume a todos ellos, que es el bienestar general. Si no, no tendría razón de ser la propia existencia del Estado. Estuvimos hablando también de la evolución histórica del Estado, de lo que nosotros llamamos hoy Estado. Desde la época, siempre hubo una forma de organización, siempre existió, pero bueno, pusimos como un inicio el Estado absolutista, bajo la famosa frase de Luis XIV, el Estado soy yo. Digamos, el Estado soy yo, y se terminó. Obviamente no había ningún tipo de división de poderes. El origen del poder tenía carácter divino. Digamos, Dios le daba el poder al monarca o al gobernante, y era perpetuidad con carácter hereditario. Pero bueno, eso tuvo un quiebre, se rompe a finales del siglo XVIII, fundamentalmente a partir de los ideales de la Revolución Francesa, y surge lo que nosotros llamamos el Estado liberal, el Estado moderno, el Estado-nación. Así fueron surgiendo los estados, y el Estado liberal va a estar sustentado por una ideología liberal en donde el Estado va a tener muy poca intervención, mínima, para garantizar determinados derechos individuales, llamados algunos como derechos de primera generación, y donde también se buscaba racionalizar el ejercicio del poder, ¿no? Ya en la idea del Estado soy yo no iba más. Ese antiguo régimen, o Ancien Régime, como decían ellos, había concluido, había terminado, y se pasaba a un ejercicio racional del poder con la tutela o la obligación de garantizar determinados derechos individuales propios del liberalismo de la época. Vamos muy rápido para seguir avanzando. En esta evolución hablamos del surgimiento del estado de bienestar o el estado social, con sus características propias, y del estado neoliberal. Lo ubicamos en la década de los 80, los 90 del siglo pasado. Dimos algunos conceptos muy generales sobre el derecho constitucional, que así se denomina en nuestra asignatura esta materia. Esto lo vamos a pasar por alto. Después voy a ver, me habían pedido de alguna forma subir estos PowerPoint. Por supuesto, sí, después vemos de qué manera lo hacemos, lo distribuimos, lo hacemos accesible para todos. El derecho constitucional, obviamente, como disciplina, va a surgir después del advenimiento de las grandes constituciones, ¿no? En nuestro país, ustedes piensen que no el derecho constitucional, las universidades como centros de estudio son relativamente recientes también. Piensen ustedes que hasta hace muy poco tiempo atrás solamente existían 2 universidades en el país. 2. La de Córdoba, fundada por los jesuitas en el año 1614, la más antigua de nuestro territorio, y la Universidad de Buenos Aires, la UBA, que surge hace poco. Hubo un acto, creo que hasta asistió el propio presidente de la República por su condición de exalumno y docente de la Facultad de Derecho de la UBA, pero la Facultad de Derecho, la Universidad Nacional de La Plata se va a fundar en la época de Rivadavia, en 1821, o sea, se cumplieron 200 años. Pero después no había otros centros de estudio, no había. Y fíjense ustedes que
las que siguen, la Universidad de La Plata, fines ya del siglo XIX, 1898, o la Universidad del Litoral, son muy posteriores. Lo que sí hubo después un crecimiento, y en buena hora que haya sido así, sobre todo en los últimos, diría, 20 años, un crecimiento exponencial de altas casas de estudios en nuestro país. Piensen ustedes que solo en la provincia de Buenos Aires, lugar donde yo vivo y desarrollo mis actividades, hoy tenemos 25 universidades nacionales con sede en la provincia de Buenos Aires. Esto permite, por supuesto, que haya muchos alumnos y alumnas que son primera generación de universitarios. Pero en lo que se refiere al derecho constitucional, la primera cátedra se crea en 1834 en la Universidad de Córdoba y va a estar a cargo de Santiago Derqui, quien años más tarde será presidente de la Confederación Argentina. Y en 1855 se crea la cátedra de Derecho Constitucional en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, a quien ponen de titular también a un conocido nuestro, que fue Domingo Faustino Sarmiento, quien a la sazón también fue presidente de la República. Fíjense, los dos primeros profesores titulares de las materias de Derecho Constitucional, los dos fueron presidentes de la República, llegaron a la primera magistratura. Eso de alguna manera nos indica, nos aproxima a qué cuestiones se discuten, se estudian y se profundizan las investigaciones en el derecho constitucional. Por eso comenzamos hablando del Estado. Tiene que ver con la organización del Estado. Bien, comenzamos a hablar de constitucionalismo la clase pasada. Esto es un brevísimo resumen. Y llamamos constitucionalismo a un proceso histórico-político que tuvo por objetivo colocar en la cúspide del ordenamiento jurídico un tipo de norma suprema, aquí la llamamos constitución. Esto de manera muy esquemática. En su aspecto formal, como pongo ahí, es un documento legal único, orgánico, que tiene supremacía, cosa que hoy vamos a hablar del principio de supremacía. Y en cuanto a su contenido, estos documentos escritos que llamamos constituciones, básicamente procuran dos objetivos generales, que ya lo hemos dicho, lo volvemos a repetir. Por un lado, organizar la estructura del Estado, dividir sus poderes, otorgar funciones, que sería su parte orgánica. Y por otro lado, enunciar, consagrar determinados derechos individuales en un primer momento, después esto se fue ampliando, como un reaseguro de justamente las garantías y los derechos de los ciudadanos que componen el Estado, de los habitantes en realidad. Bueno, hablamos de distintas etapas del constitucionalismo. Yo básicamente hablo de 6 etapas, pueden haber más, pero bueno, esto a los fines didácticos. Antecedente, que es todo el tiempo anterior al advenimiento de las primeras constituciones. El constitucionalismo liberal o clásico, propio de los ideales de la Revolución Francesa y del constitucionalismo norteamericano. La difusión por el mundo entero de esos ideales y de esa forma de organización que obviamente van a llegar a nuestras playas, porque aquí se intentó, bueno, desde 1810 en adelante, el gran desafío y los grandes conflictos que se generan en nuestro incipiente país fue cómo nos íbamos a organizar. Y la discusión en un primer momento era si íbamos a seguir perteneciendo a la corona española o no. Fíjense ustedes que desde el movimiento de mayo de 1810 hasta la declaración formal de independencia que ocurre en 1816, eso durante 6 años, no se estaba muy seguro qué es lo que se iba a hacer. De hecho, lo que nos han enseñado de la Asamblea del año 13, que es el primer congreso que se convoca en nuestro país, se convocó con esa idea, digamos, de declarar la independencia y sancionar una constitución, y fíjense ustedes que no se logró ninguno de los dos objetivos.
Bueno, porque el hombre es el hombre en sus circunstancias, y las circunstancias habían cambiado. Ya para 1814 había vuelto al trono de España el rey Fernando VII. Y ustedes dirán qué tiene que ver, y muchísimo tiene que ver, porque el movimiento emancipador supuestamente se hizo en nombre de ese rey que estaba cautivo en manos de los franceses, que habían ocupado el territorio español. Vuelto el rey, no había más motivo para seguir alzando las armas. Pero bueno, la partida ya está muy avanzada y obviamente no se podía retroceder. Y por eso les digo, ese periodo de tiempo que va de 1810 a 1816 se osciló entre continuar siendo parte de España. Algunos buscaban o procuraban instaurar una monarquía distinta. Se habló de los franceses, se habló de los ingleses, de los portugueses. Acá hay algo que la historia oficial ha callado y que es en realidad en el Congreso Oriente, que es un congreso que se lleva adelante en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Allí las provincias que respondían a Artigas, en 1815, o sea, un año antes del Congreso de Tucumán, declaran formalmente la independencia. Esa fue la primera declaración de independencia en nuestro país, pero bueno, la historia oficial liberal la ha callado, y por lo tanto, esa historia oficial que nos enseñaron, sobre todo a nosotros y a las generaciones anteriores, todo lo que tenga que ver con el caudillismo, todo lo que tenga que ver ni hablar con Artigas, con Rosas, con Ramírez, con Estanislao López, fue acallado. Bueno, hubo una etapa de difusión del constitucionalismo liberal que prácticamente ocupa todo el siglo XIX, y ya entrando en el siglo XX, acá algo hablamos en la clase anterior, aparecen el constitucionalismo, la crisis del constitucionalismo con los regímenes totalitarios. En Europa Central, básicamente, al hablar del nacionalsocialismo de Hitler o el falangismo de Francisco Franco en España, o hablar de Mussolini en Italia, por ejemplo, los postulados que pregonaba el constitucionalismo, la libertad, la participación política, el respeto de determinados derechos, obviamente estos regímenes no solamente lo desconocen, sino que van en sentido contrario. Por eso se habla de un retroceso o una crisis del constitucionalismo. Pero eso fue breve, lo ubicamos en el periodo entre guerras, pero el surgimiento del constitucionalismo social, y alguien el otro día preguntó, que generalmente se lo ubica eh, con dos constituciones emblemáticas, la Constitución de México de 1917 y la Constitución de la República de Weimar en Alemania en 1919, que en realidad son el reflejo normativo. Esto ya había comenzado un tiempo antes, y aquí la doctrina social de la Iglesia tiene una incidencia muy importante. Fíjense ustedes que a partir de lo que se conoce como el maquinismo y la revolución industrial, que tiene su epicentro en Inglaterra, pero luego se va a expandir por todo el mundo, comienzan a haber cuestiones sociales muy graves, que atentan contra la propia dignidad humana, extensas jornadas de trabajo en condiciones insalubres. Comienza a haber un éxodo del campo a la ciudad. Imagínense que la población hasta ese momento, le diría en un porcentaje altísimo, tal vez 90 o más, 95% de la población era rural. La gente vivía en los campos donde labraba la tierra, lograba criar algunos animales, y con eso funcionaba. Cuando se produce el maquinismo, la producción en serie, donde el trabajo de un hombre reemplazaba a los de 100 operarios. Un solo hombre manejando una máquina producía la cantidad de artículos que antes se necesitaba muchísima mano de obra. Eso es lo que primero se ve en la industria textil, pero después se amplía a otro tipo de industrias donde un solo operario generaba la misma producción que tal vez decenas de operarios, que antes lo hacían de manera manual, ese trabajo artesanal. Esto obviamente genera la depresión, perdón, la inestabilidad en las relaciones laborales,
y en el menosprecio del trabajo en sí mismo, porque ahora teníamos gran cantidad de personas que podían hacer ese trabajo, que no era un trabajo calificado, y por otro lado, esos productos que se hacían en serie, que se hacían de manera industrial, eran pero muchísimo más baratos que lo que se fabricaban de manera artesanal. Por lo tanto, empieza a haber un excedente de productos. Todo esto genera una situación muy compleja, sobre todo a nivel social. La gente se traslada del campo a las afueras de las fábricas, comienza a generarse todo ese cordón urbano, problemas sanitarios, problemas habitacionales, problemas de salud. Y tal vez la primera institución que pone el ojo en esto es la Iglesia. La Iglesia Católica empieza a pregonar a través de algunas encíclicas esta situación, llama a la reflexión y va a ser la antesala de lo que nosotros conocemos como el constitucionalismo social. Primero empieza a haber leyes protectoras de un rango infraconstitucional por debajo de la Constitución, y a partir de estos dos ejemplos emblemáticos de México y de Alemania en el 19, se llevan a la máxima jerarquía normativa la tutela de estos derechos, no ya individuales, no tienen que ver con los derechos de primera generación que hacen a la dignidad humana, sino a grupos vulnerables, diríamos hoy, como el caso de los trabajadores, el caso de las mujeres, los niños, los ancianos, etcétera, etcétera. Y fíjense que va de la mano el estado de bienestar, el estado social, con el constitucionalismo social. Bien, en nuestro país tuvimos la experiencia de un constitucionalismo social, primero a nivel provincial. Como en tantas otras cosas, el derecho público provincial muchas veces toma la delantera en esto, y hubo cartas provinciales. Recuerdo ahora la de Entre Ríos de 1933, entre otras, que comenzaron a incorporar a su articulado cláusulas con contenido económico-social, protectoras. Esto se va a ver reflejado, como ustedes saben, en la Constitución de 1949, que fue una constitución sancionada durante el primer gobierno de Perón, cuyos detractores, que aún los hay, sostienen que, bueno, que el verdadero objetivo de Perón era reformar la Constitución para permitir su reelección, cosa que estaba vedada la reelección inmediata. Sí hubo reelecciones habiendo pasado un periodo. Tenemos el caso de Julio Argentino Roca, por ejemplo, que estuvo en más de una oportunidad, o el caso de Hipólito Yrigoyen, pero no una reelección inmediata. Pero en realidad, bueno, no solamente permitió la reelección inmediata del presidente, cosa que ocurre por el voto popular en 1952, sino que, bueno, genera todo un cambio en la ideología imperante en la Constitución de 1949, donde se pone el eje en el hombre, con un contenido mucho más humanitario. Esta Constitución, como ustedes saben, va a tener una vida muy efímera, porque depuesto el orden constitucional, el gobierno de facto va a dejar sin efecto esa Constitución. Bien, en el 57 se produce la reforma del artículo 14 bis, que incorpora una serie de derechos que estaban contenidos en la Constitución del 49 e incluso contempla el derecho a huelga, que no estaba paradójicamente en la Constitución de 1949. Bueno, y ahora estamos en un constitucionalismo, algunos hablan constitucionalismo actual, constitucionalismo que responde a la posmodernidad, a la globalización, a lo que un poco hablábamos hoy en día, pero sí lo que podemos decir que el constitucionalismo en los últimos años se va a ver influenciado sustancialmente por el derecho internacional de los derechos humanos, por los organismos internacionales, a quienes el Estado argentino ha delegado jurisdicción y competencia para decir incluso litigios judiciales.
Todo esto trastoca, digamos, la idea tradicional o histórica del constitucionalismo. Estamos en una etapa de grandes cambios, de grandes modificaciones, donde empieza a tener sin dudas una importancia sustancial los derechos colectivos, obviamente el medio ambiente, los recursos naturales, la paz a nivel planetario, los derechos de usuarios, consumidores, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos, no quisiera dedicar mucho tiempo a esta cuestión porque, como dije, la polisemia de los términos, ¿no? Los distintos conceptos, significados que puede tener una palabra, no podemos resumirlo en un único concepto. La palabra constitución obviamente existe desde tiempos inmemoriales, pero lo que nos interesa aquí es el vocablo en su sentido como norma jurídica suprema, fundacional, que hace a un Estado. Algunos llaman constitución formal, normativa, y les pongo política o simplemente constitución, sin ningún aditamento. Bueno, esto es muy conocida, estas clasificaciones, tampoco quiero profundizar, pero ustedes saben que se pueden hacer también una gran variedad de clasificaciones o agruparlas desde el punto de vista didáctico, las constituciones, pero teniendo en cuenta ya y apuntando un poco a nuestra constitución, ustedes saben que de acuerdo a la forma o a los procedimientos de reforma, las constituciones históricamente se han dividido en rígidas, flexibles o pétreas. Las constituciones rígidas, como la nuestra, son aquellas que para modificarlas, o sea, para reformarlas, se requieren procedimientos especiales con mayorías calificadas y organismos diferenciados o distintos a aquellos que están asignados por la Constitución al dictado de las leyes comunes. En este caso, nuestra Constitución entra dentro de esta categoría de constituciones rígidas. Significa que, bueno, tiene que haber un determinado plafón, un determinado consenso político para reformar una Constitución. Hay quienes dicen que cada generación debería tener la posibilidad de discutir una posible reforma constitucional. Muchos de los argentinos y argentinas que hoy estarían en condiciones de votar ni siquiera habían nacido cuando se reformó la Constitución en 1994. Pero bueno, se incluye dentro de las constituciones rígidas. Las flexibles ya son como ejemplos más de laboratorio, igual que las pétreas aún más. La palabra pétrea deriva de piedra, ¿no? Es como decir aquello que se esculpe en mármol, digamos. Lo que uno escribe en mármol prácticamente es imposible borrar o modificarlo. Y las flexibles serían aquellas constituciones que se pueden modificar a través de los procedimientos habituales u ordinarios de sanción de leyes. Bueno, también algunos autores, ahí les puse a Sagüez, hablan de constituciones cortas y extensas. Yo no sé qué incidencia puede tener, pero esto por ahí nos lleva, mejor dicho, a tomar algunos datos, algunas cuestiones estadísticas. Yo me puse a averiguar qué sería una constitución corta. Acá yo les puse, a ver, voy a tratar de correrme. ¿Qué sería una constitución corta? Bueno, yo les hablé el otro día, la Constitución de los Estados Unidos, la histórica, tenía 7 artículos. Ni siquiera tenía un Bill of Rights, o sea, no tenía un catálogo de derechos. Pero me puse a ver, por ejemplo, en la actualidad, constituciones como Dinamarca, 6.200 palabras, Japón, 5.000 palabras, Mónaco, 3.800 palabras, como constituciones de las llamadas cortas, breves, puntuales o esquemáticas. Y en las constituciones extensas, fíjense, yo puse la India, tiene 146.000 palabras.
La Constitución de Nigeria, 63.000 palabras. Brasil, 64.000 palabras. ¿Y dónde nos ubicamos nosotros? La pregunta que nos podríamos hacer. Yo me estuve fijando y Argentina se ubica en una constitución, digamos, no tan extensa, porque tiene 12.455 palabras. También Sagüesa hace una diferencia entre constituciones, para retomar un poco lo anterior. Yo no sé la efectividad que puede tener una constitución con 146.000 palabras o 12.000, o si es breve, o si tiene que ser extensa. Yo lo que digo de las constituciones son normas. Y como normas, dijimos, son herramientas. Ustedes seguramente se acordarán esta conferencia que había dado La Salle en Prusia, allá a fines del siglo XIX, que estaba dando una conferencia sobre qué es la Constitución. Tal vez alguno de ustedes lo recuerde. Y esto va a dar motivo a un libro de su autoría que se llama justamente ¿Qué es la Constitución? Y él da un ejemplo que, bueno, hoy en día nos sirve solamente para entender la idea. Él da un ejemplo y dice, bueno, ¿qué pasa si juntamos todas las constituciones de Prusia que existen? La constitución, acá como esta, acá yo tengo una constitución, y las quemamos, las incendiamos, no hay más constituciones. ¿Y qué pasa? No pasa nada, porque los factores reales y efectivos de poder van a seguir existiendo. Yo recuerdo que Juan Manuel de Rosas, en uno de los pocos documentos que ha trascendido, que es la Carta de la Hacienda de Figueroa, poco documento me refiero donde más claramente él vuelca su pensamiento en cuanto a la organización, a su esquema de organización política institucional. Él hablaba de la Constitución como un cuadernito, ¿no? En forma un poco despectiva. Un cuadernito. O sea, primero debemos existir y después organizarnos. Primero debe existir como país, existir como ideales comunes, fines comunes, proyectos comunes, tener una conciencia nacional y después organizarnos. Por lo tanto, no significa nada que una constitución tenga o 140.000 palabras o tenga 3.800 como la de Mónaco. Mónaco va a ser uno de los estados más desarrollados del mundo. El Principado de Mónaco tiene 3.800 palabras, no la conozco la constitución, pero y funciona perfectamente. Ni hablar Dinamarca, por ejemplo. ¿Sí? Y Haití, por ejemplo, Haití, yo he escuchado mucho a un profesor mío de Derecho Constitucional que hablaba muy bien de la Constitución de Haití como un ejemplo desde el punto de vista técnico de su articulado y demás. En Haití el 90% de la población es analfabeta, por ejemplo. No podría ni siquiera leer la Constitución. Es uno de los países más pobres del mundo. Por eso, bueno, es una condición necesaria, pero no suficiente tener una buena Constitución. Por eso ahí hablaba Sagües en el último párrafo de la filmina, la dimensión fáctica del derecho constitucional. Hay constituciones que son eficaces y constituciones que son ineficaces. Bueno, vamos a salir de acá. ¿Están todos ahí? ¿Alguna opinión que quieran vertir, alguna idea que quieran comentarnos antes de pasar al tema de hoy? Seguramente todos y cada uno de ustedes tiene algo para decir y seguramente enriquecería mi exposición, pero no, siéntase con la libertad. Acá, voy a leer acá que pusieron. ¿Estas filminas las puedes subir a la plataforma? Sí, por supuesto. Vamos a hablar con la gente para ver cómo podemos hacer. Doctor, disculpe. Acá, Sí, Cecilia. ¿dónde Cecilia estás? de Gastaldi. Acá. No sé si me ve. De Gastaldi, María Cecilia. Sí, ¿qué tal, Cecilia? ¿Cómo Buenos está? días. Qué gusto Bien, buen día. tenerla aquí con Gracias. nosotros. Igualmente, Doc. Dígame. Cuando habló, me recordé el tema de la justicia social con la Constitución de 1949, puede ser, toda la doctrina de la justicia social que incorporan. Claro, yo hablé en realidad de la doctrina social de la Iglesia como Sí,
unos grandes motores digamos, de esta preocupación por la cuestión social, y que eso pues se ve reflejado en la incorporación a las estructuras superiores del ordenamiento jurídico, concretamente a las constituciones, de estas cláusulas protectorias o de tutela con contenido económico-social. Sí. Concretamente, ¿qué nos quería comentar, Cecilia? No, no, sí, estaba bien que recordaba que el Sí, tema de la justicia social, ¿no? Como que incorporaba eso, incorporaba toda esa doctrina, digamos, sí, ¿no? sí, hay un autor, y bueno, muchas gracias por el comentario, Cecilia, y a mí me da la posibilidad también de descansar un poquito, porque a veces me aburro de escucharme a mí mismo, y me quiero imaginar a ustedes. Pero hay un autor que fue el gran ideólogo de la Constitución del 49, que se llamó Arturo Enrique Sampay. Sampay, que había nacido en Entre Ríos y que participó de alguna forma, por eso me acordaba de la Constitución de 1933, que incorpora contenidos o cláusulas económico-social. Sampay, que estudió aquí en mi universidad, en la Universidad Nacional de La Plata, tenía una concepción eh, y además tenía una formación humanista y se acercó al peronismo, y el propio Perón lo consultó y lo puso al mando, digamos, fue el miembro informante de esa Convención Constituyente de 1949. Y toda la obra de, y toda la obra de Sampay está impregnada de este principio, esta idea de justicia social. Tanto es así que tiene un libro que se llama Constitución y Pueblo, para que no haya ninguna duda de que la Constitución tiene que estar al servicio del pueblo, si no, tampoco sirve. Y la suerte que hizo que Sampay eh, se acercara, digamos, a Mercante. El coronel Mercante era el gobernador elegido por el pueblo de la provincia de Buenos Aires en aquella época, pero vieron los vaivenes de la política. Hubo como un enfrentamiento, no se sabe muy bien por qué, del peronismo hacia el coronel Mercante, el gobernador de la provincia, y en ese enfrentamiento también cayó en la volteada Sampay, que pasó a ser de gran ideólogo de esa constitución a ser un perseguido por el propio peronismo. Tanto es así que incluso en ese momento la fiscal de Estado se le inicia un juicio político, porque al fiscal de Estado en la provincia de Buenos Aires se lo remueve por juicio político. Bueno, parte rumbo al exilio. Bueno, después vuelve y, bueno, estuvo viviendo mucho tiempo en Uruguay. Después vuelve con con el tercer gobierno de Perón, parece que hubo una, y vuelve también a dar clases en sus cátedras, pero el gobierno militar también le saca las cátedras, y, y también tiene que volver a exiliarse, así que es una vida de exilio. Hace muy poco, no hace tanto, caminando acá por la calle en la ciudad de La Plata, me encontré con el hijo de Sampay. El hijo de Sampay trabaja aquí en tribunales, y, y me tomé el atrevimiento de pararlo, y bueno, me presenté, le dije que bueno, que a mí me interesaba mucho la obra de su padre, y a él le llamó mucho la atención y me invitó, incluso todavía no fui. Después, el tema la pandemia nos anestesió en un montón de... Ojalá que se vaya pronto, así podemos continuar con todos nuestros proyectos. Bueno, lo concreto que me invitó a ir a la biblioteca de su padre, qué sé yo, bueno, después vino el 2020 que nada de eso se pudo hacer. Bueno, perdone, me voy por las ramas, pero nada, les quiero transmitir cosas que tienen que ver con experiencias vividas y que de alguna forma se vinculan con lo que estamos hablando. ¿Alguna otra intervención de parte de usted que para mí sería un gusto escucharlos? ¿No? Bueno, fantástico. Eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a salir de acá. Voy a espere.
Compartir pantalla. Ustedes díganme si ven, qué es lo que ven, porque hay que tener un cuidado con esto, porque por ahí, bueno. ¿Ven algo ahí? Sí, se ve un power. Qué genialidad, qué extraordinario. Bueno, la idea ahora es ya focalizarnos en lo que tiene que ver con el principio de supremacía constitucional y con su defensa. Defensa me refiero a ver, generalmente cuando se habla de defensa del principio de constitucionalidad estamos hablando de los distintos métodos o procedimientos de control de constitucionalidad, ¿sí? Porque ahora vamos a desarrollar este tema, pero si nosotros partimos de la base que la Constitución es una ley suprema, ley de leyes, y que toda la normativa inferior debe respetarla, porque en caso de que no se respete, digamos, se da por tierra ese principio, y afecta a la estructura misma de nuestro sistema, hay que tener alguna herramienta, algún procedimiento justamente de defensa. Y son los controles de constitucionalidad, que los comenzó a ver desde el primer momento que empezaron a haber constituciones, porque si no, ¿de qué sirve tener una constitución como ley suprema si yo emito un acto, una norma inferior que la contradice y dice algo completamente distinto? Y bueno, entonces desvirtúa todo el sistema. Bien. Sería una constitución ineficaz, como clasifica Sagüez. Exactamente. Ineficaz no tanto por su contenido, sino ineficaz porque no es respetada. Exacto. Y no es respetada, pero está muy bien. ¿Quién habló? Así nos vamos conociendo a poquito. Pues no voy a poder Perdón, Federico López. Hola, Federico. ¿Dónde estás vos en este momento? Yo estoy en la gerencia operativa de asuntos legales, del INTI. Ah, qué bueno. ¿Vieron? Qué extraordinario tener este abanico, esta paleta de colores tan amplia. A mí me gustaría escuchar a cada uno de ustedes para que me cuente su experiencia profesional y laboral. Así, bueno, en algún momento, si tenemos tiempo, vamos de a uno, van contando mínimamente cuál es su actividad, porque ustedes piensen, y esto lo digo con mucha sinceridad, que estas son materias introductorias. ¿Qué significa esto? Estamos viendo grandes pinceladas de nuestra organización estatal, pero a medida que avancen en la especialización, primero no solamente que van a mejorar los profesores, no tengo ninguna duda, sino que van a empezar a ver cuestiones más que tienen que ver más con el trabajo cotidiano de ustedes, ¿sí? Con la actividad profesional concreta. Si ustedes ven los profesores y profesoras que hay en la especialización, son todos de primer nivel, la mayoría administrativistas, que tienen no solamente un conocimiento académico, sino también conocimientos prácticos. Así que tranquilos que ya van a llegar a esa instancia. Ahora veamos las cuestiones muy generales que hacen a nuestro ordenamiento constitucional, que como les dije el primer día o el primer encuentro, ¿vieron como todos los ríos terminan en el mar? Todos los ríos dan al mar. Toda la actividad estatal va a llegar en algún momento a algún principio constitucional que lo sustente. Eso no tengan ninguna duda que es así. Bueno, a ver. Ahí doy algunas características. Nada, para el día, no sé, el día que suba el Power lo tienen, cosas que por supuesto ustedes ya saben y muy bien. Nuestra Constitución argentina fue sancionada en 1853, se inscribe dentro del constitucionalismo liberal, muchas de sus cláusulas, la mayoría, siguen vigentes aún el día de hoy, por eso es una de las constituciones más antiguas con vigencia. Es una constitución escrita, es una constitución rígida y consta de un preámbulo y dos partes. El preámbulo, durante mucho tiempo se le cuestionó la naturaleza normativa de un preámbulo. Pero bueno, el preámbulo ahí, Alberdi habló mucho sobre el preámbulo, incluso ahí yo le cito un fallo con el voto de Zaffaroni, donde dice que el preámbulo no es solamente una
una mera declaración de deseos, sino que cumple una función orientadora de la interpretación, perdón, de todo el texto constitucional. O sea, todo el texto constitucional tiene al artículo o el inciso que ustedes quieran, va a tener su fuente inspiradora de interpretación en los grandes conceptos plasmados en el preámbulo de la Constitución Nacional. Bueno, ahí les pongo, esto ya lo saben, la parte dogmática, los primeros 43 artículos, declaraciones de derechos y garantías y los nuevos derechos y garantías del 36 al 43, segunda parte de la orgánica, autoridades de la nación, y además tenemos 17 disposiciones transitorias. Mucho también en el derecho constitucional se dedica a toda la teoría del poder constituyente, que obviamente aquí no la vamos a desarrollar porque excede ampliamente nuestros objetivos, pero la Constitución, digamos, tiene un cauce formal de génesis o de nacimiento. O sea, las constituciones, con todas las características que hablamos recién y que hemos hablado, responden a una teoría que es la teoría del poder constituyente, donde el pueblo soberano decide organizarse y emite en uso de ese poder constituyente su primera constitución o reforma una constitución ya existente. Esto hace que se divida, la doctrina divida tradicionalmente en poder constituyente originario, también algunos lo llaman poder constituyente fundacional, constitutivo, que es aquel poder constituyente que se ejercita por primera vez para el dictado de una primera constitución. Y se diferencia del poder constituyente derivado, que también algunos lo hablan poder constituyente reformador, que es justamente aquel que se ejercita al momento de ya existir una constitución vigente y se procede a su reforma, a su modificación, en todo o en parte o lo que fuera. Algunos también hablan de poder constituyente federal y poder constituyente provincial. Ustedes saben que la forma de Estado federal adoptada por nuestra Constitución significa la coexistencia de dos ordenamientos, dos regímenes, uno el federal o el nacional y paralelamente uno el provincial. Y como característica propia de los sistemas federales o los estados federales, cada provincia o estado miembro, nosotros llamamos provincia por una tradición que nos viene del derecho español. Hay otros países como por ejemplo Brasil o México que llaman estados a sus provincias. Entonces son la unión de estados o de estados miembros. Bueno, el ejemplo clásico de los Estados Unidos de Norteamérica es eso. Son los estados que se unen para formar una federación. Aquí la denominación que le damos y que le ha dado el poder público en nuestro país de sus orígenes es provincias. Las provincias se unen a partir no ya de un pacto, como ocurre en las confederaciones, sino de una constitución, y conservan todo el poder no delegado al gobierno central. Y dentro de esa autonomía propia de los estados federales está el dictado de su constitución. El propio artículo 5 de la Constitución dice que cada provincia debe dictar su constitución. Y esa provincia, al dictar su constitución, el pueblo de esa provincia está haciendo un ejercicio de poder constituyente originario o derivado provincial o de segundo grado. Bien, otra distinción propia del derecho constitucional entre poder constituyente, y poderes constituidos. Los poderes constituidos surgen, son creados y delimitados por el poder constituyente. ¿Sí? Lo que puede o no hacer el Poder Ejecutivo Nacional, que es un poder constituido, está determinado por el poder constituyente, o sea, lo que establece la Constitución.
Este poder constituyente se ejercitó en algunas oportunidades en nuestro país. Miren, vamos a suponer la Constitución de 1853, nuestra carta originaria. Obviamente el pueblo soberano se organizó y ejerció el poder constituyente originario, y a partir de ese momento nuestra Constitución va a ser objeto de reforma tan solo en 5 oportunidades. Imagínense, en tantos años, 5 veces. 3 veces en el siglo XIX y 2 veces en el siglo XX. Esas fueron las reformas que tuvo nuestra Constitución Nacional. Las 3 del siglo XIX son la primera en 1860, que algunos autores hablan de un mismo proceso constituyente, porque en 1853 Buenos Aires no participa de ese congreso, la provincia más influyente de la Confederación no participó, y cuando luego del Pacto de San José de Flores, la provincia de Buenos Aires se reincorpora a la Confederación Argentina, lógico era suponer que exigiera rever esa constitución sancionada de la cual no había participado. En ese proceso, y luego del Pacto San José de Flores, la provincia de Buenos Aires propone una serie de reformas, más de 20 reformas, que lleva a que se convoque una convención nacional ad hoc, que se va a reunir en Santa Fe, y que directamente aprueba todas esas reformas. Y paradójicamente, esa reforma de 1860 hace una constitución más federal, con más garantías a las provincias. Luego se reforma en 1866 por cuestiones que tienen que ver con cuestiones impositivas y económicas. En 1898 también una reforma menor, cantidad de representantes al Poder Legislativo y cuestiones referidas a la Corte Suprema de Justicia. Y después las 2 reformas que tiene nuestra Constitución en el siglo pasado, de las cuales ya hemos hablado, en 1949. Habría que agregar la de 1957, pero bueno, fue una reforma irregular, digamos, por los procedimientos irregulares. Y la reforma de 1994, que a mí tuve la suerte de poder asistir a alguno de sus debates. Esa reforma del 94, yo estaba en el último año de la facultad y ya estaba interesado en otras cuestiones, y tuve una tía que me pagó el pasaje para ir en colectivo hasta Santa Fe. Estuve 2 días nada más, pero bueno, en esos 2 días me tocó asistir a algunos de los debates. Se sesionaba en parte en Santa Fe y parte en Paraná. Incluso me traje algunos diarios de sesiones en papel. Pero esa Constitución del 94 fue una Constitución que también habría que analizar cómo se llega, ¿no? A esa reforma. Hubo un pacto, que es el Pacto de Olivos, que ustedes recordarán. Yo creo que acá, a ver, déjenme ver, ¿les puse una fotito? Sí, acá les puse una fotito con los 2 expresidentes que participaron de ese pacto. Uno que falleció hace poco, muy poco, que está a la derecha, y otro que está a su izquierda en ese abrazo, que falleció algunos años atrás. Eran los 2 líderes de los partidos mayoritarios. Hasta ese momento existía una preponderancia, un bipartidismo, cosa que luego se fue perdiendo, no solamente acá, sino en casi todos los países del mundo. Pero en ese momento eran las 2 figuras representativas del Partido Justicialista y del Partido Radical. No hace tanto, yo a veces digo no hace tanto y pasaron 10 años, 15 años, qué sé yo. El doctor Alfonsín vino a dar una charla al Colegio de Abogados de La Plata. Sí, hace mucho porque, a ver, habían pasado 10 años de la reforma en el 94, sería 2004. Hace un montón. Bueno, en el 2004, qué bárbaro, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. En el 2004, vino Alfonsín a dar una charla al Colegio de Abogados de La Plata sobre los 10 años de la reforma de la Constitución Nacional. En ese momento Alfonsín estaba en el ostracismo, digamos, una figura
olvidada, después tuvo un resurgimiento antes de su fallecimiento. Por ahí, yo no les quiero mentir, pero fui a escucharlo y seríamos 30 personas más o menos, no más. La mitad de la gente que estamos hoy acá. Y a mí me resultó muy interesante escucharlo a Alfonsín porque él contó en primera persona cómo fueron todos los prolegómenos, ¿no? Los acuerdos que precedieron a ese Pacto de Olivos, ¿no? Y él contaba, me adelanto que no formo parte del partido del doctor Alfonsín, tengo militancia en otro partido político, pero hay determinados estadistas que no importa su origen, yo creo que vale la pena, y más a quienes nos interesan estas cuestiones, enriquecerse con lo que puedan decir. Y esa vez lo fui a ver, incluso le di la mano, cuando se terminó, y él contó los entretelones de ese acuerdo. Y él dice, bueno, vino Menem y dijo, mire, doctor Alfonsín, yo quiero la reelección. Así, dice llanamente. Y voy a hacer todo lo posible para hacerlo, inclusive, obviamente hay que reformar la Constitución para poder acceder a la reelección. Inclusive en ese momento se hablaba de un plebiscito para que la gente dijera si quería o no la reforma a la Constitución. Y Menem en ese momento era un presidente con mucha aceptación. El primer gobierno de Menem fue un gobierno con mucha aceptación, no así el segundo. Y todo indicaba que iba a ganar el plebiscito y que la Constitución se iba a reformar. Y Alfonsín, en una suerte de confesión a los que estábamos ahí, dijo, bueno, si iba a llegar al mismo resultado, dije, aprovechemos para mejorar en muchas cosas la Constitución Nacional, ¿no? Y bueno, ahí desgranó por lo menos 15 puntos, 20 puntos, sobre cuestiones que tenían que ver con mayor participación ciudadana, la creación del jefe de gabinete, el tercer senador por provincia representando la minoría, los derechos de usuario, de consumidores, las cuestiones de medio ambiente, bueno, tantas otras cosas más que se incorporan en gran medida como consecuencia de esta impronta que le da Alfonsín a esa reforma. Bueno, vamos a avanzar porque si alguien quiere hacer un comentario con lo que digo, no está de acuerdo en algo de las cosas que estoy diciendo, yo no soy dueño de la verdad, les cuento mi experiencia y las cosas que he aprendido, pero de ninguna manera son dogmas, ni son afirmaciones pétreas, para utilizar la terminología. No está esculpido en mármol, por supuesto. Son cuestiones opinables. ¿Alguno quiere hacer un comentario sobre esto? Dato de color, Sí, me encantan los datos de colores. ¿Quién va a hablar? José Bonafín acá. Hola José, buen día. ¿Cómo estás? Que el dato de Olivo, el Pacto de Olivos, porque era en la casa de Dante Caputo, en Olivos, no porque se pergenió en la residencia presidencial de Olivos. Muy bien, muy bien. Y- Exactamente. Eso nada. Bueno, gracias José, sí, sí. Se reunieron varias veces, antes de reunirse en los Caputos, se reunieron yo no me acuerdo, en la avenida Santa Fe, también en uno de los departamentos. Pero fíjense ustedes qué extraordinario esto. Los grandes pactos de nuestra historia política, puedo empezar por Pacto Federal de 1831. Hoy mencionamos el Acuerdo San José de Flores, 1859. Por ejemplo, no pactos, yo diría reformas o modificaciones en nuestra estructura. Por ejemplo, la ley Sáenz Peña, la llamada ley Sáenz Peña de 1912, que fue la reforma electoral, diría yo, que genera todo un cambio, pero enorme en nuestra sociedad, porque si bien no se cancela ni se destierra la violencia política y el fraude, permitió una inmensa mayoría de nuestra población. Digo inmensa porque las mujeres no participaban. Esto hay que decir la verdad, pero bueno, permitió que a partir de 1912, con la famosa ley Sáenz Peña, una inmensa mayoría de argentinos, y digo argentinos con O, participaran de las elecciones, cosa que antes no ocurría. Pero todas estas grandes definiciones
políticas institucionales, reforma de 1994, incorporación de la provincia de Buenos Aires al resto de las provincias, reforma de la ley electoral, reforma constitucional del 94, todas fueron precedidas de acuerdos políticos. Fíjense qué increíble, acuerdos políticos. Previamente tiene que haber acuerdo político. Y luego se traslada eso a las reformas técnicas o a las cuestiones más de orden jurídico. Todo es decisión política, muchachos y muchachas. Sí, Todo. un dato más que con relación a la reforma constitucional, si no me equivoco, los que eran los negociadores por cada partido eran, en el caso de Alfonsín, Enrique Nocini, en el caso de Menem, si no me equivoco, era Luis Barrionuevo, o sea, no eran letrados, era política, punto. Claro, no, está bien, no está mal. Miren, yo no me quiero ir en anécdotas porque si no, pero les podría contar varias, pero varias historias de acuerdos políticos que luego se van a transformar en modificaciones legislativas y que son fundamentales para destrabar. Miren, si tenemos tiempo, hoy vamos a ver, sí, vamos a tener tiempo porque yo ahora voy a seguir con esto. ¿Qué hora es? No, voy a seguir, porque si no me voy por las ramas. Pero es así, coincido plenamente y además es así. La política manda, la política manda, la política manda, como debe ser, y luego vienen los ajustes de orden técnico. Es así, y todos los que tenemos algún tipo de experiencia, yo he sido asesor en órganos legislativos, es así. La política toma la decisión y nosotros acomodamos, respetamos la decisión política siempre en el marco de un contexto democrático, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a seguir gente, porque si no me voy en anécdotas. Bueno, esto no lo voy a desarrollar, esto lo saben ustedes, el procedimiento previsto en el artículo 30 de la Constitución. Claramente se divide en dos etapas el proceso de reforma. Una etapa preconstituyente, donde el Congreso de la Nación declara la necesidad de la reforma, y una etapa propiamente constituyente que sí o sí se debe llevar adelante por un órgano distinto, o sea, por una convención nacional que se convoca al efecto. No es así en todos lados. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos la posibilidad, la Constitución provincial, en su sección novena destinada a la reforma constitucional, prevé un doble procedimiento. Puede ser o a través de una convención convocada al efecto, como ocurre aquí en el orden federal, o si no, puede ser por el sistema de enmiendas, que es que la propia legislatura, a través de una mayoría calificada, reforma la Constitución, y luego esa ley que reforma directamente la Constitución se somete a plebiscito a través del voto popular. Esto se hizo en 1990 aquí en la provincia de Buenos Aires, durante la última etapa de Cafiero como gobernador. Se intentó una reforma sustancial de la Constitución provincial, muy importante, a mi juicio muy interesante las cosas que allí se planteaban, pero claro, la primera etapa se hizo bien. La legislatura reforma la Constitución provincial, pero cuando va al electorado, en su mayoría se pronuncian por el no y no se logra reformar la Constitución. Bueno, llegamos al principio de supremacía constitucional. Yo no quiero, yo lo que voy a hacer es ver de qué manera subimos el Power, después ustedes lo miran, son lineamientos muy generales. Este principio de supremacía constitucional, sin más, lo que hace es colocar a la ley en el rango superior de nuestro ordenamiento jurídico, la ley de las leyes. Ahí le pongo la famosa pirámide kelseniana, en donde obviamente las normas, cualquiera sea su naturaleza, en un ordenamiento jurídico están en distintos peldaños, en distintos estamentos o escalones, y por encima de todas ellas estará en la cúspide, en el vértice superior, la Constitución Nacional. Esto, pues mírenlo, no hay mucho para decir. Como dije recién, para que se haga efectivo, recién no, al principio, para que se haga efectivo ese principio de supremacía constitucional, tiene que haber herramientas que la protejan contra embates, ataques de normas inferiores. A eso nosotros llamamos sistemas de control de constitucionalidad.
que hagan que una norma sea declarada inconstitucional o anticonstitucional cuando contradigan las disposiciones de la ley superior. Miren, a muy grandes rasgos, en el mundo existen dos grandes modelos de control de constitucionalidad. El modelo norteamericano, que es un tipo de control constitucional judicial en manos de los magistrados y de tipo difuso, porque cualquier magistrado puede llevar adelante el proceso de control de constitucionalidad. Y por otro lado, los sistemas europeos, repito, sistema norteamericano de control de constitucionalidad y sistemas europeos, a través de los llamados tribunales constitucionales, que, como vamos a ver, tienen unas características distintas. El Poder Judicial, el control de constitucionalidad en el modelo norteamericano, que entre paréntesis, como todos sabemos, es el que adopta nuestro país, es un control en manos de la justicia y con carácter difuso. O sea, cualquier juez de cualquier jurisdicción puede declarar la constitucionalidad de una norma en el marco del proceso que está interviniendo. Y por otro lado, los sistemas, o el sistema europeo, que es un control de constitucionalidad concentrado, en donde adquieren relevancia organismos jurídico-políticos llamados tribunales constitucionales o cortes constitucionales. Algo adelanté recién, en el modelo de control de constitucionalidad norteamericano son los jueces, los magistrados. Como dije recién, los efectos, digamos, de la declaración de inconstitucionalidad se limitan al ámbito del litigio o el pleito en que están interviniendo como magistrados, ¿sí? No tiene carácter erga omnes la decisión que tome ahí, sino en principio, digo, porque la Corte aquí en nuestro país ha ampliado este criterio, pero en principio se limita solamente a la causa en que está interviniendo. Bien. Por el contrario, el sistema europeo tiene un carácter concentrado de control de constitucionalidad. Y aparecen, pero acá me adelanté, esperen que me adelanté. ¿Cómo hago para volver atrás? Ahí está. Ahí está. Los tribunales constitucionales, modelo de jurisdicción constitucional concentrada. Durante el periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, van a surgir estos organismos jurídicos políticos especializados, fundamentalmente a partir de dos constituciones, o mejor dicho, la primera, que fue la Constitución de Austria de 1920, en donde tuvo una influencia absoluta el pensamiento kelseniano, y donde se da arranque y se da el punto de inicio a estos sistemas de control de constitucionalidad concentrados bajo la figura de los tribunales constitucionales. Allí en Viena, que es la meca del conocimiento, del arte y la cultura, va a aparecer esta constitución en 1920, creando este tribunal constitucional, en donde sus integrantes son designados por los organismos políticos, ¿sí? Se habla de un presidente, un vicepresidente y un número que establecía la ley, designados por los poderes políticos, básicamente gobierno federal y parlamento. Este Tribunal Constitucional tenía con carácter exclusivo, esto es importante, exclusivo el control de constitucionalidad, y una vez que se pronunciaba por la constitucionalidad de una norma, esa norma quedaba sin efecto. Bueno, algo parecido ocurre con la Constitución de Checoslovaquia, ese mismo año, por eso hablamos de estos dos ejemplos, pero claro, luego eso se va a trasladar a casi todos los países de Europa Central. Hay ejemplos emblemáticos que yo los menciono simplemente, pero el común denominador que aparece aquí es que luego de los regímenes totalitarios aparecen constituciones democráticas que establecen estados
plenos de derecho, y establecen sistemas de control de constitucionalidad concentrados en tribunales constitucionales. Ejemplo de ello, Constitución de Italia, 1947. ¿Sí? Bien, ahí puse la fotito de Benito Mussolini, el duce, que terminó siendo masacrado por su propio pueblo y luego fusilado, y dejaron en exposición su cuerpo varios días. Luego de ese régimen totalitario aparece la Constitución italiana, bueno, la Constitución, como había comentado el otro día, donde instaura un pleno Estado de Derecho y establece un tribunal constitucional compuesto por 15 jueces, también con una designación política, el Parlamento, la Magistratura Judicial y el Presidente de la República. Lo mismo ocurre con la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, algunos llaman Ley Fundamental de Bonn, de 1949. Se la sigue llamando Ley Fundamental porque en realidad cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, Alemania, lo que era la Alemania nazi, bueno, Adolf Hitler, que lo puse ahí en la foto también, en principio se habría suicidado, hay quien le dice que estuvo acá en Argentina, bueno, no, esto es una novela, un culebrón, lo cierto que falleció ahí, pero en realidad con la muerte de Mussolini y el ingreso de las fuerzas aliadas a Berlín, termina ese periodo, se inicia uno nuevo y las cuatro potencias aliadas que toman el territorio de la Alemania nazi, la subdividen en cuatro, pero claro, una de estas partes, que es la ocupada por la Unión Soviética, comienza a haber un distanciamiento que duró decenas de años, por lo menos 20, 30 años. Porque claro, se impone ahí la Guerra Fría y aparece, digamos, la Alemania soviética con el famoso muro de Berlín, y la Alemania democrática, o mejor dicho, la Alemania federal, donde están representadas las potencias de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, que le encomiendan el dictado de una constitución, pero como se sanciona en 1949, cuando recién se iniciaba esta división, dice, bueno, hagamos una ley fundamental, algo provisorio, esperando que se sumara la Alemania soviética, cosa que no va a ocurrir. Pero en lo concreto, esta ley fundamental o esta constitución alemana de 1949, que también instaura un Estado de Derecho pleno y democrático, establece un tribunal constitucional, al igual que lo que había ocurrido con Italia. Lo mismo ocurre en Francia, no me voy a detener, así seguimos avanzando. En la Constitución de 1958 crea un Consejo Constitucional. Y en España, la Constitución Española de 1978 también consagra en su articulado un tribunal constitucional integrado por 12 jueces, nombrados por el rey. Los nombra el monarca aún hoy, pero a propuesta de los órganos políticos. Congreso de Diputados, el gobierno y el Poder Judicial. Esa Constitución Española de 1978 también es un ejemplo, digamos, de la transición entre una dictadura y un gobierno democrático. Recién ahí José nos estaba hablando de los prolegómenos, de los entretelones, de la génesis de lo que fue la reforma del 94. España, que les comento que hace 40 años atrás era un país, no digo subdesarrollado, pero era un país muy atrasado en Europa, igual que Portugal, era en el patio trasero de Europa. Yo les digo porque yo soy descendiente directo como todos todos descendemos de los barcos, o la mayoría. Mi abuelo nació en Málaga, en el sur de España, y fue uno de los tantos inmigrantes que vinieron aquí. Entonces, bueno, han quedado parientes míos, primos y demás. Y España era un país muy atrasado hace 40 años. Cuando termina el franquismo, un país muy atrasado, y hoy en día, si han tenido oportunidad de visitar España, ven que es un país que
al ingresar a la Comunidad Económica Europea, tuvo un crecimiento exponencial. Pero teniendo en cuenta esto que hablamos de los acuerdos políticos, imagínense ustedes que España en el 75, cuando muere Franco, venía de una república, de una guerra civil cruentísima entre hermanos, entre republicanos y los antirrepublicanos, luego una dictadura de más de 3 décadas, y había que reconstituir el país. Había muchísimos rencores, muchísimos odios, detenidos políticos. ¿Y saben qué ocurre ahí? Un gran acuerdo, un gran pacto, que es el llamado Pacto de la Moncloa. Que dije, bueno, gente así no podemos seguir, el país no es viable así. Hagamos un gran acuerdo nacional entre los distintos sectores. Por eso se hace mucha referencia en los distintos países al famoso Pacto de la Moncloa y como hablábamos recién, a los acuerdos políticos previos al pacto. Bueno, para no extendernos más, la Constitución española también crea un tribunal constitucional. La contra que tienen los tribunales, yo no sé si me quedó algo más, pero vamos a dar por terminado. Vamos a dar por terminado la clase de hoy, porque si no es muy cansador. La contra que tienen los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es que la legitimación activa para un particular pueda presentarse solicitando o aduciendo una norma constitucional que vulnera sus derechos es muy restringida. Hay un solo órgano en el país que lo hace. Por lo general está destinado a que lo pueda hacer el defensor del pueblo o un número determinado de diputados o de senadores o el propio presidente de la República. Pero bueno, como hablábamos hoy de las constituciones, los sistemas de control de constitucionalidad son herramientas. Y como toda herramienta, más que la herramienta en sí, es cómo se utiliza la herramienta. Si hay alguien que quiere hacer un comentario, veo que están tirando el presente, yo no sé cómo funciona eso, pero ustedes sabrán cómo se hace y demás. Para mí siempre es un gusto que estén, que me acompañen. Me da mucha satisfacción que estén ahí y que podamos seguir conversando.